Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Lecciones Bíblicas. El día de hoy estudiaremos el siguiente tema titulado Jacob o Israel en Egipto. Después de unos años que los hermanos de José lo habían vendido como esclavo en Egipto, ellos tuvieron un encuentro con José, pero esta vez José era el príncipe de Egipto. Israel, el padre de José, al enterarse que su hijo estaba vivo, quiso ir a verlo, encontrarlo y poder abrazarlo. También se acercaba una hambruna en toda esa región y la esperanza de Israel se veía un poco frustrada. Sin embargo, fue Dios quien dio la solución y también ese mismo Dios da esperanza a nuestros corazones y en los momentos de dificultad. Acompáñame a hacer una oración para comenzar con este estudio. Oremos. Padre Celestial, que moras en los altos cielos, Señor Dios Todopoderoso, queremos pedir tu compañía, tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes para comprender esta lección de tu palabra. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Esta es la promesa que Dios había hecho a Abraham antes de que saliera de la tierra de su padre. Y cada uno de nosotros necesita confiar en las promesas de Dios. Tú necesitas confiar en las promesas de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede confiar en las promesas de Dios? En este estudio vamos a sacar 3 lecciones importantes, el cómo nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Así como confió Abraham, así como confió también Jacob, también nosotros necesitamos confiar en las promesas de nuestro Dios. En Génesis capítulo 46, versículo 3, leemos unas palabras similares a la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero en esta ocasión se la dice a Jacob. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. En la mano de José cerrará tus ojos. Qué hermosa promesa la que Dios le hizo a Jacob. Es la misma promesa que le hizo a Abraham. Primeramente le dice, no temas, no tengas temor, confía en mí, yo estoy contigo, yo descenderé contigo, le dijo a Jacob. A Abraham le dijo en Génesis 15, 1, yo soy tu escudo, tu galardón, en sobremanera grande. No estamos solos. Cada uno de nosotros debe comprender que las promesas de Dios son reales. Dios no es hombre para que mienta. Y si Él nos dice que no tengamos miedo, entonces nosotros debemos creer en su palabra. No temer, no tengamos miedo. Dios nos dice, no temas. Yo estoy contigo, yo descenderé contigo a Egipto, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios nos dice que estará a nuestro lado, con sus hijos, hasta el fin del mundo, en todo momento. Y esa es la primera lección que nosotros tomamos de este estudio. Dios nos dice, no temas. Esta promesa también es para cada uno de nosotros.
Como cristianos, a veces vivimos apenados, con dificultades, llenos de problemas en nuestra mente, nuestros corazones se ven afligidos por diversas circunstancias. Sin embargo, no estamos solos. Y la verdadera vida de un cristiano comienza cuando el afán termina, porque un verdadero cristiano, un hijo de Dios, entrega todas sus cargas a Jesucristo. Y Él nos dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo les daré descanso. Entonces un cristiano que tuvo un encuentro con Jesús, confía en sus promesas, en sus palabras, y toda esa carga de dificultades, aflicciones, se la entrega a Jesús. Y uno tiene paz en el corazón. Jesús es el príncipe de paz. Entonces, la primera lección para que nosotros aprendamos a confiar en Dios es que no estamos solos. No debemos temer. Segunda lección importante en Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21 dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José les dijo estas palabras a sus hermanos luego que Israel había muerto, había fallecido. Ya de una edad avanzada, él descansó, pero él descansó con una esperanza en su corazón, una esperanza muy grande, la de ver a Jesús, la esperanza que su familia también tenga la salvación. Y José, comprendiendo que los planes de Dios son perfectos, les dice a sus hermanos que ustedes pensaban hacer mal conmigo, contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para ver, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El pueblo de Israel empezó a tener un conflicto con la alimentación, tuvo que recurrir a Egipto para conseguir alimento. Y ahí es donde se encontraron con la sorpresa de que José era el príncipe de Egipto. Cuando José ve a su padre, se llena de alegría, derramaron lágrimas juntos después de mucho tiempo. Pero ahí José, tanto como Jacob o Israel, comprendieron que los planes de Dios son perfectos. Dios conoce el fin desde el principio. Dios en su omnisapiencia conoce cuáles son sus planes y los propósitos. Sin embargo, cada uno de nosotros toma decisiones para vida eterna o muerte eterna. Pero los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. La segunda lección es que debemos seguir la providencia de Dios. Dios convierte en bien el mal. No solamente la familia de Israel fue la que tuvo alimento, sino todo el pueblo. Tuvieron el alimento material y pudieron salvar sus vidas. Fueron a Egipto y se encontraron con esta sorpresa. Los planes de Dios, sin lugar a duda, son maravillosos y cada uno de nosotros debe aprender a confiar en Dios viendo su providencia. Como Dios nos guió en el pasado, también nos guía en el presente y en el futuro. Así que confiemos en ese Dios de amor. Sigamos su providencia. ¿Cómo podemos nosotros seguir la providencia de Dios? Cuando leemos su palabra, la Biblia,
los escritos que Dios nos dejó para el tiempo del fin, Dios nos habla a través de ellos para que nosotros sepamos cómo actuar, qué decisiones tomar, basados en la palabra de Dios. Y tengamos la seguridad que Dios está a nuestro lado, que Él va con nosotros, que no estamos solos, no debemos temer. En Génesis capítulo 49, versículo 10, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Cuando Jacob estaba ya muriendo, le da su bendición a sus hijos y también dice estas palabras muy interesantes, porque haciendo un estudio en el idioma que es el hebreo, nos damos cuenta que la palabra Silo tiene una raíz de shalom, que significa paz, el príncipe de paz, el que traerá paz, ¿sí? Y dice acá que Él vendrá, Silo vendrá, a Él sea dada la obediencia de los pueblos. En otras versiones dice que los pueblos, el mundo, las naciones obedecerán a Silo. En otras palabras, Jacob conocía la promesa mesiánica. Jacob sabía que un día vendría Jesucristo a esta tierra a instaurar su reino. Jacob sabía que Jesús vendría no solo por primera vez a morir por nuestros pecados, sino también Jesús vendría por segunda vez para instaurar su reino en esta tierra. En Génesis capítulo 50, versículo 24 en adelante, también vemos que José tenía el conocimiento de esa esperanza bendita que tenemos nosotros también. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. La cita que leemos a continuación dice: así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos, más enconadados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a Él, confesando sus pecados y buscando absolución. La historia de los patriarcas y profetas, página 244 y 245. La historia de José era un tipo de la historia de Cristo. Jesús
vendría a visitar a su pueblo, a esta tierra. Lo hizo, cumplió. Él vino, sufrió injustamente, murió en nuestro lugar y nos dio la salvación. Pero también cuando José habla de la visitación de Dios, está hablando de la segunda venida de Cristo, de esa esperanza gloriosa que cada uno de nosotros tiene. En Apocalipsis capítulo 21 leemos el versículo 1, lo siguiente que dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Una nueva tierra es la que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos. Y la tercera lección que nosotros encontramos acá es que Dios nos da la esperanza del regreso del Mesías por segunda vez. Dios ciertamente os visitará, lo dijo tanto Israel como José. Ellos tenían esa esperanza, no de llegar solamente o regresar de Egipto a la tierra prometida, que era Canaán, la Canaán terrenal, sino más bien de entrar a la tierra prometida, pero en el cielo, la Canaán celestial. Y esa es nuestra esperanza, vivir eternamente con Jesús en esa tierra prometida donde no habrá más llanto, dolor, pena, ni enfermedad, muerte, ni pecado. Vivir eternamente con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esa es nuestra mayor esperanza. Y en esta lección comprendemos entonces que debemos confiar en las promesas de Dios. Él dijo que volverá por segunda vez, entonces nosotros confiemos en esa promesa. Nos preparemos para ese encuentro que tendremos con nuestro Señor. Debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Salvador. Aprendimos que debemos confiar en las promesas de Dios, sabiendo que no estamos solos. No debemos temer, no debemos tener miedo, porque el Señor está con nosotros. La segunda lección es que cada uno de nosotros debe confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dice que vendrá por segunda vez. Él instauró su reino por primera vez cuando vino y murió en la cruz, su reino de paz, de justicia, y muy pronto vendrá por segunda vez por cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice también en Apocalipsis 21, 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Ese día va a ser un día maravilloso y debemos estar preparados. Debemos aprender a vivir por fe, a seguir la providencia de Dios, saber que todas las cosas que suceden en esta tierra a un hijo de Dios no es por casualidad, sino que Dios tiene un propósito y debemos seguir la providencia divina. Debemos confiar en sus promesas, continuar la caminata cristiana de preparación, no tomar el cristianismo o seguir a Cristo a la ligera, sino más bien rechazar al mundo y seguir con todo nuestro corazón a Jesús. Tenemos esa promesa que es segura. Así que cada uno de nosotros debe prepararse, debe consagrar su vida a Dios. Al final de la historia del Génesis, los últimos capítulos muestran que
tanto Israel como José durmieron, descansaron. Pero ellos van a despertar cuando Jesús venga por segunda vez y lo verán en las nubes de los cielos con millares de ángeles. Ese día también nosotros debemos, si bien despertamos del sueño, si es que descansamos antes o estemos vivos, pero debemos irnos con Él. Dios nos invita a que cada uno de nosotros se prepare para su regreso y debemos empezar a confiar en las promesas de Dios desde ahora, porque cuando llegue la crisis, cuando lleguen las pruebas para el pueblo de Dios, los eventos finales, nuestra fe tiene que estar tan fuerte y fortalecida desde ahora para confiar en las promesas de Dios. Que Dios te bendiga y nos ayude a confiar en sus promesas. Los invito a que juntos hagamos una oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, por las promesas que tú nos haces. Nos dices que no temamos, que tú estás con nosotros, que debemos confiar en tu providencia, así como ayudaste a tu pueblo de Israel, así como tú dirigiste la vida de José. También queremos que dirijas nuestra vida, seguir tu providencia y tener esa bendita esperanza en nuestro corazón de tu regreso, Señor. Sabemos que vienes pronto, las señales son muy claras de tu venida y queremos prepararnos. Por favor, Señor, ayúdanos a consagrar nuestra vida a ti, ayúdanos, Señor, a rechazar las cosas del mundo y que todas las cosas, Señor, que nos alejan de ti, nosotros las dejemos de lado y prefiramos siempre ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida. Prepáranos, Señor, para tu regreso y para el examen final que vamos a atravesar. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.